a car. I never want to go home because I haven't got one anymore. Take me out tonight, because I want to see people and I want to see light. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a 10-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take me out tonight, take me anywhere, don't care, don't care, don't care. And in the darkened underpass I thought, oh God, my chance has come at last. But then a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight, oh take me anywhere, don't care, don't care, don't care. Driving in your car, I never want to go home, because I haven't got one all along. Oh, I haven't got one. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a 10-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Oh, there is a light and it never goes out. There is a light and it never goes out. There is a light and it never goes out. There is a light and it never goes out. There is a light and it never goes out. There is a light and it never goes out. There is a light and it never goes out. Jesse is a friend. Yeah, I know he's been a good friend of mine. But lately something's changed, it ain't hard to define. Jesse's got himself a girl and I wanna make her mine. And she's Hola chicos, buenas tardes. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, se escucha bien. Bien. Entonces, dejo de compartir rápido. Bien, así los veo, bueno, a sus fotos. Bien. Nada más antes de comenzar, algunos puntitos a dejar en claro. Si tienen duda, pueden interrumpirme en cualquier momento y si les da pena, le dan a la opción Raise Hand. Prefiero eso a que me interrumpan en medio del tema, que dejemos las dudas hasta el final.
y que ya se les olvide que iban a preguntar o ya ni estemos en el tema. Entonces, por mí no hay problema. Y si les da pena interrumpir, le dan en la opción Raise Hand, que le dan en reacciones y ahí viene una manita. Entonces, nada más le dan ahí y ya me va a parecer que quieren hablar y les cedo la palabra. Y si me voy rápido, pongan una reacción, un emoji, no sé, el de sorpresa, porque luego me emociono y me voy muy rápido. Bien, ay, es que se siguen uniendo. Ok, entonces, bienvenidos a esta clase de generalidades de virología. Mi nombre es Brenda Rosales, tengo 21 años, soy estudiante de tercer año de la carrera de médico cirujano y actualmente estoy trabajando en la unidad de investigación micológica, o sea, de honguitos de la facultad. Así que en términos de saberle a microbiología, les prometo que sí les sé. Bueno, es un placer tenerlos aquí. Se supone que ya todos están viendo Viro esta semana y ya sabrán que no es exactamente como Bacter, ¿no? O sea, está un poquito más complicado. También si me trabo, porfa, pónganle levantar la mano o díganme en el chat también. También en el chat si les acomoda más. Ay, entonces, como les decía, seguramente ya vieron que este bloque es bastante diferente y probablemente ya lo estén odiando de forma prematura porque tal vez no se los explicaron como deberían y no es por echarme flores. Pero este bloque es mucho de que si no le entiendes a las generalidades, a cómo se compone el virus, a cómo entra a la célula, pues no vas a entender absolutamente nada y va a parecer que te hablan en otro idioma y se te va a hacer aburrido. Entonces, por eso decidí dar esta clase. Casi no la doy porque mañana es el repaso de Bacter, entonces dije, 2 clases, bueno, decidí sí hacerlo porque esto sí es fundamental para todos que lo entiendan. Y bueno, ya y al final les cuento de mi curso y cómo está la onda para entrar. ¿Sale? Ahorita vamos a ir entrando en el tema. Y por favor, si son tan amables de ponerme por ahí no sé, emoji de corazoncito en las reacciones, si ya esta semana empezaron Viro. Y si no, pongan un like, no sé. Bueno, ya aparecieron casi todos. Bien, ya todos empezaron con Viro. Ahora pongan el like si no le entendieron a esta primera semana. Ok, desgraciadamente se aparecieron varios. Así que hoy les prometo que van a salir, tal vez no amando, porque yo sé que Bacterias yo creo que es de las más bonitas, pero Viro les prometo que les va a gustar y ya van a entender todo ese lenguaje que parecía, no sé, códice en el que les hablaron sus maestros esta semana. Entonces, ya sin más preámbulo, empezamos con la clase. Esta va a ser a mucho pizarrón, entonces aprovechenlo. Bien, como ya les dije, soy estudiante de tercer año de la carrera y aunque soy estudiante, pues ya estoy involucrada en esto de la microbiología de forma oficial, digamos. Y pues es una materia que me gusta mucho y que creo que es fundamental para ustedes. Y mis alumnitos ya sabrán, los que estuvieron ya en Bacter sabrán que sí es muy importante. Bien, como introducción chiquita, algo de historia, nada más es para que sepan todos los años que tienen los virus con nosotros. Desde hace 200 millones de años hay registros de polio y pústulas de sarampión desde 1580 antes de Cristo, de papera, fiebre amarilla, esperen tantitito. Disculpen. En Mesopotamia, desde 1000 antes de Cristo, hay registros de perros rabiosos, entonces no es necesario que se sepan eso, nada más es como una breve introducción de la importancia que tienen, porque las enfermedades infecciosas son, en especial en México, lo que predomina son virus, ya vimos un montón de bacterias, pero si se encuentran, por ejemplo, con una gripa, lo más probable es que sea un virus, entonces es importante conocerlos. Y tenemos a Edward Jenner, que es aquel que desarrolló la vacuna contra la viruela, y Louis Pasteur, que desarrolló la vacuna contra la rabia. Eso tal vez se los podrían preguntar en un examencito, pero yo no lo considero esencial, honestamente.
Bien, ahora la pregunta que tal vez les hicieron esta semana o que ustedes se hicieron a sí mismos es de si los virus están vivos y pues no lo entenderías, al menos antes de ver el repaso. Un virus no se considera un ser vivo porque no tiene las características y funciones de una célula. ¿A qué me refiero con esto? Que principalmente no tienen metabolismo. Ya vimos que las bacterias sí tenían metabolismo aerobio, metabolismo anaerobio, que necesitan ciertas condiciones para vivir y pues que es una célula, ¿no? Las bacterias son unicelulares, lo que vemos ahí, las imágenes que seguro ya vieron muchos coquitos y bacilos, todo eso es una sola célula. En el caso de los virus no se consideran partículas o moléculas infecciosas. ¿Cómo infectan a la célula? Es lo que vamos a ver yo la segunda mitad de esta clase. Pero los virus no pueden metabolizar proteínas por sí solos. Ya vimos que el metabolismo principalmente consiste en producir proteínas, ¿no? Que es un producto funcional. Y los virus no son capaces de hacerlo solos, por eso no se les considera un ser vivo, nada más es algo que hay. Una partícula, molécula que nos ha acompañado por muchos años y que infecta a nuestras células. Y un concepto fundamental que tienen que conocer es que lo que hacen los virus cuando entran a nuestras células es que agarran la maquinaria que tienen para crear sus propias proteínas y seguirse reproduciendo. Los virus están hechos de proteínas, eso sí, pero no las pueden crear por sí solos. Por ejemplo, si ustedes estornudan en una superficie y tienen COVID-19, bueno, lo voy a estar usando mucho de ejemplo porque es con el que más están familiarizados ahorita. Pero si estornudan en una mesa y ahí cayeron 10 partículas de coronavirus, van a sobrevivir unas horas, pero no se van a replicar de 10 bacterias a 100,000. ¿Por qué? Porque no hay células vivas que puedan infectar, a diferencia de las bacterias, que si ustedes le tosen igual a una superficie, probablemente esas bacterias sí se repliquen, aunque no estén dentro de un huésped, siempre y cuando las condiciones sean adecuadas. Y un virus no puede hacer eso. Sobrevive unas horas, pero termina muriendo si no encuentra un huésped. Entonces, eso, ¿cómo es que se mantienen vivos? Pues robando la maquinaria que tienen nuestras células para producir sus proteínas. Y como les digo, eso será la segunda mitad de esta clase, que se llama virus en la célula. Ahora están estos dos conceptos que espero no les causen confusión, el virión y el virus. El virión es la partícula infectante. Entonces, ¿qué quiere decir que es la forma infectante? Que es la que está en el medio, es la que encontramos afuera del huésped, afuera de la célula. Y pues tiene capacidad de producir enfermedades, pero eso es lo importante, se encuentra libre en el ambiente, ese es el virión. Mientras que el virus son agentes biológicos no celulares capaces de producir una enfermedad. Esto es cuando los virus, así se les llama, cuando las moléculas ya están dentro de la célula del huésped. Espérenme un momentito más. Discúlpenme la vida, por acá están hablando y me distraen. Como les decía, los virus es cuando ya están dentro de la célula y ya la han infectado. Se podría decir que estos no tienen la capacidad infecciosa, pues porque ya la célula ya fue infectada, ¿ok? Entonces no es tanto como que el virión esté fuera del huésped, es que esté fuera de la célula, y el virus es cuando ya está dentro de la célula. Pero aún así, pues sigue requiriendo de la célula del hospedador para replicarse. Recuerden, los virus no se pueden replicar solitos. ¿Se acuerdan que las bacterias, los que estuvieron en la primera clase de bacterio, que fueron mis alumnos, que las bacterias se dividen por fisión binaria? Digamos que mis manos eran una sola bacteria y de una sola bacteria salen dos. Y así sucesivamente, los virus no pueden hacer eso. Entonces, espero no estar sonando muy repetitiva con este tema, pero es un concepto que no se les puede ir porque si no van a seguir y seguir pensando que un virus es prácticamente lo mismo que una bacteria y no es así. Y abordo mucho las bacterias porque yo sé que vienen saliendo de ese bloque. Entonces, aquí hay una tablita de las diferencias de virus y virión. No importa el tamaño, esto es que el virión es la forma infecciosa, que es la forma extracelular, el virus es intracelular
Y ya, eso sería lo más destacable. Lo de las formas y el tamaño como que no importa mucho realmente y no me interesa que se los aprendan, nada más quiero que sepan. Forma infecciosa, virión. Forma parasitaria sería el virus. Ok, en cuanto a sus características, como no son células, pues no tienen ni organelos ni metabolismo, entonces que se les quede muy grabado eso, son moléculas o partículas infecciosas que dependen de la célula del huésped. El decir que no tienen metabolismo es decir que no tienen maquinaria. Por ejemplo, en nuestras células están los ribosomas, que es donde se sintetizan las proteínas. Los virus no tienen ribosomas, entonces cuando infectan nuestra célula toman prestados nuestros ribosomas para replicar sus propias proteínas. Y solo tienen un tipo de ácido nucleico que puede ser ADN o ARN, que ahorita vamos a explicar. Son mucho más pequeños que las bacterias, esos no los van a ver a microscopio. Yo sé que no tienen prácticas como tal, a microscopio y todo eso, pues porque no tienen un microscopio en casa, pero las bacterias sí les hacíamos tinción de Gram en el laboratorio ahí de la escuela, y ahí se ven los coquitos o los bacilos muy bonitos. Un virus no existe forma de verlos al microscopio, al menos que sea un microscopio, un microscopio, ay, se me fue el nombre. Un microscopio electrónico. Y bueno, ¿alguien recuerda cómo se llaman los virus que infectaban a las bacterias? Bacteriófago. Exactamente, se llaman bacteriófagos. Entonces, las células, las bacterias son también células, entonces también pueden resultar infectadas por un virus, tampoco ya se salvan. Ahí están los bacteriófagos y pues que se ven algo así, ¿no? Por ejemplo, este sería un bacilo, ahí llegó el bacteriófago, la infectó, le inyectó el material viral y se replicó dentro de la bacteria. Entonces, las bacterias también son capaces de sintetizar virus. Y pues lo que es infeccioso aquí es el genoma. Les digo, en la segunda mitad de la clase vamos a ver cómo es que un virus entra a la célula, pero antes de entrar, ese virus tiene una composición. Por ejemplo, esto de aquí, que están viendo se llama cápside. Ahorita les explico bien cómo está esta onda, pero antes de entrar a nuestras células lo dejan ahí tirado, es como si se quitaran la ropa. Y lo único que entra es el material genético, que es el ADN y el ARO, el ARN, según el caso. Y ya con eso basta para que nuestra célula esté enferma. Y muy importante, no son sensibles a antibióticos. Y aquí entran muchas creencias de las personas, porque si se dan cuenta o si se han detenido, andan ahí peleándose con señoras en Facebook, se darán cuenta de que suelen asociar el término infección a antibiótico o a bacteria. Y no es así, una infección puede ser dada por una bacteria, por un virus, por un hongo, por un parásito. Pero no, eso no quiere decir que se traten igual y que a todas las infecciones se les tenga que dar antibióticos. Acá, ya ayer, tuvieron su examen de farma, que espero que les haya ido muy bien, pero recordarán todos los mecanismos de acción de los antibióticos y se dirigen a estructuras propias de una bacteria. Entonces, si le dan antibiótico a un paciente que tiene herpes, por ejemplo, pues ¿a qué se va a dirigir? Los virus no tienen subunidad 50S, 30S, ok, entonces quiero que se den cuenta de que no son sensibles a antibióticos. A lo mejor muchos de ustedes ya, o por obviedad, ya lo sabían y pues ya llevaron farma, pero jamás, jamás, jamás den antibióticos para una infección viral porque los van a cachetear. Su doctor a cargo de ustedes. Bien, ahora vamos a ver la composición y para esto cambiamos al pizarrón. Ay, déjenme ver dónde dejé la pluma. Aquí está. Entonces, ahorita regresamos a la presentación nada más para verla de rápido. Espérenme tantito, lo que carga esto. Bien, ahí está, ya ven la pizarra en blanco, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ok, entonces, primero vamos a empezar con si el virus es de DNA o de RNA. De DNA, pues
bueno, tanto DNA y RNA ya deben conocer las estructuras. Este sería una doble cadena de DNA y los RNA solamente tienen una cadenita. Ahora, aquí no acaba la historia y es lo que tal vez es una de las cosas que tal vez les causó confusión esta semana, que en virus RNA hay aquellos que son positivos y que son negativos. Y para entender esto, primero tenemos que recordar cómo es que se comporta el ADN en nuestra célula, en una célula humana. Así que aquí vamos a poner esa célula que parece un huevo. Y esta célula aquí tiene su doble cadena de ADN. Nosotros tenemos ADN. Ahí tenemos nuestro material genético. Ahora, el ADN no se puede transcribir por sí solo a proteína, que es el producto funcional por el cual pues, se realizan las funciones metabólicas, la que ustedes quieran. No se puede usar el ADN. Y lo que ocurre aquí es que antes de irse a los ribosomas, por acá vamos a dibujar a los ribosomas. Ahí está. Antes de que este material genético se vaya a los ribosomas, se tiene que convertir a RNA mensajero. ¿Ok? Ahí tenemos la doble cadena de DNA. Y recuerden que esta se lee en dirección 5' a 3', el DNA. Ahora, nosotros tenemos una enzima que se llama RNA polimerasa y esta RNA polimerasa lee al revés. Esta va a leer en sentido 3', 5', entonces lo vamos a hacer con otro color. Y va a ser la cadena complementaria, por ejemplo. Aquí teníamos, ¿recuerdan? Los nucleótidos que son adenina, guanina, citosina, timina. Tenemos ahí esa cadenita de DNA. Y para que ésta se transforme en RNA mensajero, que es el que finalmente se transforma en una proteína funcional, necesitamos una RNA polimerasa, que es la que lee de 3', 5'. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Ustedes recordarán que en el RNA no hay timina, que es este que está aquí, hay uracilo para que no se me vayan a perder. Entonces, la cadena complementaria sería U, C, G, A, aquí lo hice medio chueco, U, C, no, G y C. Y ahí tenemos la cadena complementaria y este sería el RNA mensajero, ¿ok? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, sí. Sí, ok, sí me están, si se pierden en algún momento me dicen. Y ya tenemos ese RNA mensajero. Ay, creo que sigue viendo la pantalla. Se interrumpió. Déjenme la vuelvo a compartir. Entonces, a lo que quería llegar con este punto era que el DNA necesita convertirse a RNA mensajero. Y este RNA mensajero lo que va a hacer es es el que se va a los ribosomas para sintetizar proteínas. Entonces acá se va el RNA a los ribosomas y ya tenemos una proteína. Ahí ya saben que las proteínas están plegadas de forma rara. Ahora sí ya me puedo explicar por qué RNA positivo y RNA negativo. El RNA positivo tiene la misma estructura que un RNA mensajero, o sea, que es el complementario de una cadena de DNA. El RNA positivo se parece a un RNA mensajero y en teoría este ya no necesitaría pasar por otro proceso para llegar directamente llega directamente a los ribosomas que están acá y sintetiza sus propias proteínas y ya no pasa nada. Pero ¿qué ocurre con los que son RNA negativo? Estos necesitan hacer su cadena complementaria. Entonces, en la cápside, ahorita vamos a hablar de qué es la cápside. La cápside es parte de la estructura del virus. El virus está algo así. Aquí tiene su material genético y aquí en su cápside va a tener
una RNA polimerasa. Entonces, esta RNA polimerasa va a ser la cadena complementaria de este. Vamos a tener, déjenme borro esto. Vamos a tener la cadena original que va a estar de 5' a 3'. Ahí tenemos al RNA negativo o en sentido positivo. Negativo, perdonen. Ajá, esa es la cadena original. Y la RNA polimerasa que trae integrada como si fuera un accesorio va a sintetizar en dirección 3', 5' la cadena complementaria. Y ya tenemos un RNA que se parece al mensajero y ya se puede ir a los ribosomas. ¿Ok? Espero les haya quedado claro esto. Si no, pues por ahí me levantan la mano o lo escriben en el chat. Pero básicamente por eso es que se llaman RNA positivo y RNA negativo. Y esta es una de las cosas que siento que no quedan claras la primera vez, entonces la clase se va a subir, así que si necesitan ver esto una y otra vez, véanlo hasta que les quede completamente claro. ¿Alguna duda de todo este proceso? No, muchas gracias. Bien, entonces regresamos a la presentación. Ahora que ya sabemos cómo se comportan, ahorita regresamos a esto de cápside y envoltura, pues se van a clasificar principalmente en virus DNA y RNA. Es, digamos, no es lo mismo, ni es como que su antónimo, pero si quisieran encontrar un equivalente de gram positivo y gram negativo, sería más o menos así. Virus DNA y virus RNA. Los DNA tienen doble cadena, pueden ser lineales o circulares, y hay virus con envoltura o desnudos. La envoltura la adquieren del huésped. Ahorita les enseño bien cómo es esto de la envoltura. Con envoltura tenemos a los POX, a los herpes y a los Cepagna. No se preocupen en aprenderse esto como si fuera una lista porque los vamos a ir viendo, bueno, si están en el curso y si no, pues en sus clases, los van a ir viendo poco a poco y ya van a ir familiarizándose con que, el de varicela es tal, el herpes, pues obviamente son herpes. Ajá, estas son familias de virus. Los desnudos tenemos a los polioma, a los papiloma, a los adeno y a los parvo. Mientras que los RNA son pueden ser doble cadena o segmentada. RNA positivo, que les dije que es el que se parece más al RNA mensajero y no necesitan de ningún proceso para llegar a los ribosomas. El RNA negativo necesita una transcriptasa para hacer copias en sentido positivo. Entonces, digamos que la finalidad del RNA negativo al final va a ser convertirse en un RNA positivo, uno que se parezca al RNA mensajero. Y bueno, el RNA positivo negativo se dice que es de doble cadena y son segmentos unidos por sus extremos. Pero bueno, esto se entiende mejor en patogénesis viral. Pero no pueden tener dos tipos de ácidos nucleicos. O tienen DNA o tienen RNA. Los dos no se pueden. Y bien, acá les traigo cuáles son los virus de ARN. De los ARN aquí, ARN positivos, tenemos, esta D significa desnudos y estos envueltos. Tenemos, por ejemplo, el picorna, que es el de la hepatitis B, el calici, que es el Norwalk. Los envueltos, por ejemplo, el coronavirus es un virus de RNA positivo envuelto, tiene envoltura. Y ahorita discutimos qué es eso de la envoltura. Y el ARN negativo tenemos varios como los rhabdo, los ortomixo, que es el virus de la influenza, el paramixo, que es el virus de la parainfluenza, y el RNA positivo negativo tienen cápside doble como el rotavirus. Pero bueno, antes de seguir con esto, vamos a hablar de la estructura de un virus. Bien, la cápside y la envoltura son cosas completamente diferentes que tendemos a confundir entre sí o a llamarles por el mismo nombre, y esto no es correcto. La cápside son proteínas estructurales que le dan rigidez a la partícula viral. ¿A qué me refiero con esto? Aquí, esto que ven en verde sería el material genético, si es DNA o RNA, eso no nos importa todavía, pero lo que están viendo aquí,
que es como un hexágono, bueno, más bien es un icosaedro. Esta es su cápside. El virus no anda solito por la vida, en especial cuando es virión, cuando está en su forma infecciosa. Está protegido por la cápside, ¿ok? Y pues son proteínas que le proporcionan rigidez y resistencia. La nucleocápside consiste en cuando el ácido nucleico ya se ha encerrado en la cápside. Entonces, la nucleocápside consiste en proteínas asociadas al ácido nucleico y que le dan una forma como icosaédrica o helicoidal. Entonces, también una cápside podría ser esta de acá. Aquí, lo que ustedes pueden ver, esto que es como si fuera el espagueti, es el ARN. Y las bolitas, que serían como albóndigas, son las proteínas que le están dando rigidez a este material genético. Entonces, una cápside puede verse así o así. Y una nucleocápside es el conjunto de la cápside con el ácido nucleico. ¿Ok? Ahorita lo dibujamos para que les quede más claro. Y la envoltura, no todos los virus tienen cápside. Eso sí, pero no todos los virus tienen envoltura. La envoltura cubre la partícula, cubre completamente a la cápside o bien a la nucleocápside y pues funciona como un vehículo de almacenamiento, además de que la protege de ambientes adversos. Entonces podremos decir que aquellos virus que tienen envoltura, como lo es el COVID-19, son más resistentes a ambientes hostiles. Y algo muy importante es que la adquiere de las células del huésped. Cuando el virus va saliendo de nuestra célula, se pega en la membrana el material genético viral y se lleva un cachito de la membrana de nuestras células y forma esto. Ajá. Esto que están viendo aquí, que es una imagen de coronavirus, estas proteínas, todo esto son proteínas, lípidos y glicoproteínas. Entonces, todo esto lo agarró de la membrana de un huésped. Los virus no son capaces, ni siquiera al momento de estar sintetizando sus proteínas en el hospedador, no sintetizan algo que les pueda servir como envoltura. Entonces se roban parte de nuestra membrana y ahí pueden salir dañadas nuestras células. Los lípidos se presentan en bicapa, ahorita les dibujo cómo, y las glicoproteínas van a salir de las estructuras membranales, o sea, se ven como proyecciones. Y eso es la famosa corona del coronavirus. Obviamente hay muchas otras formas en las que se proyectan las glicoproteínas, pero ahorita pues creo que el ejemplo más clásico es este. Y sirven como receptores para encontrar al huésped, o sea que estos sirven como antenitas que dicen, ay, mira, aquí está la célula del huésped, acá tenemos que infectar. Entonces, para que les quede más claro, otra vez se los voy a dibujar. Permítame un momento en lo que carga esto. Bien, ya ahí veo que ya se está viendo. Entonces, acá vamos a tener el material genético. Digamos que este es un RNA. Y ahora vamos a tener proteínas que le dan rigidez a este material genético. No me ayuda la pizarra. Entonces aquí, 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 aquí son puntos rígidos que protegen al virus. Y que sí lo hacen más resistente, pero sigue siendo un virus desnudo. Cuando hablamos de un virus desnudo es que no tiene envoltura. Recuerden, siempre van a tener cápside. Que si la cápside es icosaédrica como esta, o puede ser helicoidal, que es esta de acá. Entonces el material genético estaría así, digamos que ahí tenemos otro RNA. Y es que estas que están acá como albondiguitas van a ser la cápside. Ajá, no importa que no formen así como una capa, un recipiente para el material genético. Recuerden que estas están para dar más que protección, dan rigidez.
y este sería el ácido nucleico. Nucleico. Ujú. Entonces, esa sería la cápside. Ahora, ¿qué pasa cuando a esta, miren, aquí quedó perfecto para hacer la envoltura? Esta, así se ve la bicapa de lípidos. Bueno, ahí lo hago para que sea más práctico, pero se ve algo así más bien, porque es una capa de lípidos y luego viene otra capa de lípidos. ¿Se acuerdan de esa parte de histo donde venía morfología, las primeras clases? Es una capa y dos capas de puros lípidos. Ujú. Y además de esa capa de lípidos que lo está protegiendo, tiene proyecciones de glucoproteínas, recuerden, estos son lípidos. Y aparte tiene glicoproteínas que resaltan de la superficie, como las de COVID-19, que por eso, bueno, la del coronavirus, que por eso se llama corona, porque es una corona de glicoproteínas. Entonces, a este virus ya le llamamos virus envuelto. Ajá, es como si fuera un dulce. Entonces, este sería envuelto y este es desnudo. ¿Ok? Este también puede tener su envoltura, nada más lo hago para ser prácticos, así lo puse, ya no le dibujé su cápside, su envoltura, perdón. Entonces, esto que están viendo aquí, esto más esto sería envoltura. Así que puntualicemos ahora. La cápside más el ácido nucleico se llama nucleocápside. ¿Sale? Y pues cuando tenemos un virus sin envoltura se le llama desnudo y cuando lo tenemos con envoltura pues se llama envuelto. De ahí no creo que exista mayor problema. Y bueno, se ven algo así, ¿sale? Recuerden, este también puede tener envoltura o este puede que no tenga. No todos los virus, eso sí, grábenselo muy bien, no todos los virus tienen envoltura, pero todos tienen cápside, porque necesitan rigidez y si no tienen cápside no van a sobrevivir en el medio. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Le cambio la pantalla? No, todo bien. Bien, perfecto. Entonces, ya vimos la estructura y ahora vamos a ver rápidamente cómo se clasifican, porque les digo, no me interesa que se aprendan esto ahora, porque esto se va viendo con el tiempo. Si ustedes ahorita quieren ponerse a memorizar esta lista o la que les enseñé acá, nada más van a terminar con dolores de cabeza. Es mejor poco a poco decir, ahorita estamos viendo rotavirus, es un virus tal, estamos viendo para influenza, es un virus tal, ¿sale? Entonces esto se va aprendiendo con el tiempo, nada más quiero que sepan, tenemos ADN de cadena doble, cadena sencilla, y ADN cadena doble, cadena sencilla, que si son con envoltura o sin envoltura. Ajá, entonces esto es lo que quiero, nada más que ahorita tengan el panorama general, no me interesa que se lo sepan de memoria, por ahora. Y bueno, acá esta tablita que es del Murray, que está sumamente larga y no tiene caso repasarla una y otra vez hasta aprendérselas. Esto se aprende con el tiempo. Y más ahorita que ya andan amenazados con hacer sus depas presenciales, si se quieren aprender esto, porque dicen, ay, es que me lo tengo que saber, porque en Tlatelolco no puede echarle un ojito a mi libro, solamente van a terminar revueltos. Les repito, esto se aprende con el tiempo. Acá están las demás familias. Ajá, las familias son, por ejemplo, los paramixos, los ortomixos, los coronavirus. Entonces, de las familias hay un chorro de virus de cada una. Y bueno, acá está el resumen de que el ADN o el ARN más proteínas estructurales, más enzimas y proteínas fijadoras, más la nucleocápside, tenemos un virus desnudo. Y cuando tenemos la nucleocápside, más glicoproteínas de membrana y lípidos, tenemos un virus con envoltura, que creo que el dibujo que les hice quedó más bonito. Si le quieren tomar captura cuando suba a la clase, está perfecto. Denme, bueno, ahorita vamos a empezar con métodos de diagnóstico, que esta es mi parte favorita. Nada más denme un segundo porque mi laptop no está conectada al cargador y ya está por acabarse la pila. Nada más déjenme la conecto.
Ya está. Ahora sí vamos a la parte que yo creo que es la más larguita, ya después de aquí todo está un poco más sencillo. Vemos esto y les doy un pequeño descanso para que no se aturdan. Vamos a ver los métodos de diagnóstico, que aquí yo creo que ya no vamos a salir del pizarrón. Déjenme regreso. Para los que se inscriban al curso, esta presentación pues va a estar en el Classroom, por si no sabían. Cuando se inscriben, se unen a un Classroom y pues ahí les subo todo el material. Recuerden que no se puede compartir porque ya por ahí tuve problemas. Pero si quieren checar la presentación ahí va a estar, pero creo que es más bonito que se los explique con dibujos que con la presentación. Bien, ahora el primero, deje la pluma, acá está. El primero que vamos a ver se llama hemaglutinación. La hemaglutinación consiste en que vamos a tener la muestrita del paciente. ¿De dónde la sacamos? Pongamos que fue una prueba de sangre. Entonces vamos a tener la prueba de sangre del paciente y vamos a colocar gotitas en un portaobjetos, que es un, para los que no lo conocen, son unos rectangulitos de vidrio donde se pueden poner muestras. Pero bueno, entonces ahí se va a poner la muestra del paciente. Y ya ustedes, yo sé que son unos expertos en reacción antígeno-anticuerpo, así que lo que se le va a agregar a esta muestra son anticuerpos que van dirigidos a cierto antígeno. Entonces vamos a suponer que aquí está la muestra del paciente y nosotros sospechábamos que tenía herpes. Y hay antígenos que ya están sintetizados de forma artificial que se unen a herpes específicamente. Estos van, ¿qué estoy haciendo ahí? Estos son anticuerpos. Creo que les dije antígenos, discúlpenme. Anticuerpos se abrevia así, por si no sabían, por antibody. Así los vamos a estar escribiendo para que no se me pierdan. Entonces, estos son anticuerpos contra herpes. Estos anticuerpos solamente se van a pegar al virus de, por ejemplo, herpes, herpes 2, por ejemplo. Entonces, estos anticuerpos van dirigidos a cierto antígeno. Ahora, la muestra del paciente, si es que tiene ese antígeno que es herpes, o sea, si el paciente sí está enfermo de herpes realmente, pues el anticuerpo sí se va a pegar y que va a verse de forma macroscópica. Lo que veríamos a simple vista es un coagulito. Ay, agarré el mismo color. Se forma un coagulito. Ajá. Eso quiere decir que el anticuerpo dijo, mira, se encontré lo que andaba buscando. Se une y ya no lo suelta. Y se forma un coágulo y la hemaglutinación se considera positiva. Sin embargo, si aquí este paciente, por ejemplo, lo que tenía era vamos a poner VIH, vamos a otro extremo. El paciente tenía VIH. Entonces, este anticuerpo que va contra herpes se agrega a la muestra, pero no va a encontrar a su antígeno. Ajá, este sería un antígeno. Esta muestra tendría antígenos de VIH. Entonces llega el anticuerpo de herpes 2 y no encuentra nada, no encuentra su antígeno correspondiente, entonces no se une y aunque está ahí en la muestra, no va a pasar nada porque no se va a unir a su antígeno. Entonces no se hace el coagulito y la prueba resulta negativa. Y esta prueba no se usa tanto para virus, se usa más para conocer tu tipo de sangre, pero el temario la pide y ustedes saben que yo nunca me brinco nada que venga en el temario. Ahora la inmunohistoquímica. Inmunohistoquímica. Acá también vamos a tener anticuerpos, pero estos van a estar unidos a algo que se llama cromógeno. Entonces acá tenemos al anticuerpo y hay algo que se llama cromógeno, que es una partícula que cuando reacciona a es una enzima, que cuando reacciona a su sustrato es capaz de cambiar de color. Entonces esta
hay muchas enzimas, la que más se usa es la peroxidasa. Y su sustrato, el que más se usa es rábano picante, así se llama el compuesto. Es su sustrato. Entonces, de nuevo, acá vamos a tener la muestra del paciente ahora aunque vamos a irnos con herpes otra vez, es el que traigo en mente ahorita. Entonces, acá vamos a tener la muestra del paciente con, mejor luego no cubre objetos, portaobjetos, perdón. Ahí tenemos la muestra del paciente. ¿Qué fue? A lo mejor le rasparon tantito tejido con un bisturí o a lo mejor alguna prueba de saliva, no sabemos de dónde se obtuvo esa muestra. Ahí nada más sabemos que tenemos a nuestro paciente sospechoso de herpes. ¿Ok? Entonces acá vamos a tener, suponiendo que este paciente de verdad tiene herpes, vamos a tener los antígenos se abrevia así como AG, de herpes. ¿Ok? Y lo que va a hacer este anticuerpo, que supongamos que sí va contra herpes, es que llega, se une aquí y como ahí tenemos al anticuerpo unido a su antígeno, sí lo encontró, logró su misión en la vida. Pero ahí no acaba la reacción y realmente no veríamos nada porque esto es microscópico. ¿Qué necesitamos para verla? Aunque ni siquiera en un microscopio se vería. ¿Qué necesitamos para verla en microscopio? Bueno, agregar el sustrato, que sería el rábano picante, que es el rábano de la enzima. El sustrato de la enzima, perdón. Entonces, supongamos que esta cosa de rábano picante es un triangulito. Y se une a su enzima. ¿Y qué ocurre aquí? Si el anticuerpo sí encontró a su antígeno, esto va a cambiar de color y se va a ver una manchita café. Ahorita en la presentación les enseño cómo se ve. Ajá. ¿Por qué? Porque el sustrato sí reaccionó con la enzima, que fue la peroxidasa, pero si no hubiera el anticuerpo, no se hubiese encontrado con su antígeno, aunque se hubiera unido el rábano picante con la peroxidasa, no hay nada que cambiar de color porque el anticuerpo anda solito. Entonces, para que cambie de color, tiene que encontrar a fuerzas a su antígeno, ¿sale? Y eso sería la inmunohistoquímica. Por cierto, estos que estamos viendo son métodos inmunoquímicos, donde se están usando pues principios inmunológicos, ¿no? Principalmente la reacción antígeno-anticuerpo. Y otro que me gusta mucho es la inmunofluorescencia. Entonces acá vamos a tener otra vez anticuerpos, pero marcados con un fluoróforo. Un fluoróforo es una partícula que cuando encuentra su sustrato es capaz de brillar. Entonces aquí tenemos el anticuerpo y el fluoróforo. Entonces otra vez vamos a tener la muestra del paciente. Ya saben que ya me clavé con herpes. Ahí está la muestra. Y se agregan estos anticuerpos marcados con su fluoróforo, que suele ser fluoresceína. Fluoresceína. Y ya una vez, si me entendieron bien cómo funciona acá, esto lo van a entender porque es básicamente el mismo concepto, nada más que en lugar de cambiar de color, cuando este se une acá, y que no se necesita sustrato, si el anticuerpo marcado con el fluoróforo se une, este va a empezar a brillar y se puede ver en un microscopio de fluorescencia. Entonces, así lo veríamos de forma óptica. Ahorita les enseño cómo se ve la imagen. Bien, ¿me entendieron bien estas tres pruebas o necesitan que les explique algo? ¿Sí quedó claro cómo funciona? Sí, quedó claro. Ok, entonces todos estos que hemos visto hasta ahora son métodos inmunoquímicos. Métodos inmunoquímicos. ¿Por qué? Pues porque se usan conceptos inmunológicos. El siguiente que vamos a ver también es inmunoquímico y es la famosísima ELISA.
La ELISA, aquí, a diferencia de usar anticuerpos, vamos a usar antígenos. Entonces vamos a tener la muestrita de nuestro paciente, la vamos a meter en, ay, con razón, está horizontal, está vertical. Entonces vamos a empezar otra vez. Tenemos a la ELISA. Y aquí, como les estaba contando, en lugar de usar anticuerpos, vamos a usar antígenos. Entonces, en un pocito vamos a tener antígenos de determinada enfermedad. ¿Y cuál vamos a usar aquí? De ejemplo, vamos a usar VIH. Estos azules serían antígenos de VIH. Ustedes se los piden al laboratorio de, me traes una ELISA con pocitos con antígenos de VIH. Ajá, entonces están ahí en el pocito. Tenemos la muestra del paciente, la cual se centrifugó y quedó la sangre acá abajo. Vamos a hacer. Y el suero. Entonces, en el suero del paciente es donde podríamos encontrar anticuerpos contra VIH y eso nos indicaría que ese paciente ya estuvo enfermo de VIH. Ajá. Entonces, tomamos suero, lo agregamos al pocito y si esos anticuerpos van a reaccionar contra el antígeno, se unen a él y después este pocito se tiene que lavar con algo que se llama agua milicú. No me voy a... De estas pruebas a lo mejor les quedan algunas dudas más que nada técnicas. Lo que quiero es que vean cómo funcionan, porque para técnicas pues todavía no la vamos a aplicar, pero sí tienen que saber cómo funcionan el fundamento de la prueba. Entonces acá se enjuaga, digamos que ya enjuagamos nuestro pocito y después se va a unir otro anticuerpo, pero va a ser contra el anticuerpo del paciente. Entonces, estos rositas que están viendo aquí, acá hagamos la simbología, son anticuerpos contra VIH, suponiendo que la prueba es positiva. Y se unieron. Ahora vamos a agregar otros anticuerpos, pero estos van contra los anticuerpos del paciente. Se unen ahí. ¿Y para qué se enjuaga? Para diluir cosas que no se hayan pegado, porque estos se tienen que pegar en las esquinas del vasito. Obviamente no se ve a simple vista, pero si quedan por ahí residuos que habían otras cosas en el suero, porque obviamente tenemos más respuesta inmune en el suero, pues no va a servir. Entonces se agrega el antígeno que también va marcado con un cromógeno que suele ser la peroxidasa. Ya posteriormente se agrega el sustrato de la peroxidasa y si toda esta reacción que les acabo de contar, que si el anticuerpo del paciente se unió al antígeno de VIH y después se le unió a ese anticuerpo otro anticuerpo, esto va a cambiar de color. Se ve como lila. ¿Ok? Y ahí es cuando la prueba se considera positiva y de hecho le conocen como ELISA en sándwich, porque vean, aquí sí quedó como todo un sándwich de todas las reacciones que se hicieron. Ajá, primero el antígeno, luego acá el anticuerpo, luego otro anticuerpo marcado con el cromógeno, entonces ahí es cuando cambia de color. Por eso van a ver por ahí que le dicen ELISA en sándwich. Y esta prueba es la prueba rápida para detectar VIH. Se pueden detectar muchas cosas con ELISA, pero es la más conocida. Sin embargo, no es el estándar de oro. El estándar de oro, quizá ya lo sepan, es la prueba confirmatoria de una enfermedad, que si sale positivo es porque es positivo. Ya seguramente los torturó el tlacuache con eso de sensibilidad y especificidad, entonces sabrán de lo que estoy hablando. Ahora vamos a ver esta prueba que sí es el estándar de oro, que es el Western Blot. Y para ver el Western Blot, les tengo que mostrar algo. Acá, lo que tenemos, esta imagen que tenemos aquí, se le llama cama de electroforesis.
Esto se hacía en primer año, así que si no me entienden es porque es un poco abstracto el concepto, pero espero que al menos me entiendan lo básico, porque si no, se les va a hacer un poquito complicado entender cómo funciona la Western Blot. Bien, acá tenemos una camita y en esta camita se coloca un gel. Este gel está hecho de agarosa. Esta agarosa es un polímero que de forma microscópica forma redes que dejan hoyitos. Ajá, y ahorita explicamos para qué son esos hoyitos. Entonces tiene un lado negativo y un lado positivo esta cama de electroforesis. Acá los agujeritos que están viendo aquí son pocitos en donde vamos a depositar nuestra muestra de DNA o de RNA en su caso. Perdón, es que yo trabajo con muestras de DNA, entonces ya me acostumbré. Y se conecta a una fuente de poder. En el caso del DNA es negativo, entonces se agrega en el pocito del lado negativo, tienen que estar de ese lado los pocitos, y si es positivo como el RNA, el gel se mueve al lado opuesto. Ajá. El gel es manipulable, con mucho cuidado, pero es manipulable. Entonces se conecta a una fuente de poder y aquí nuestra muestra perdónenme, empieza a avanzar entre los espacios que les digo, el gelecito que están viendo aquí es como una gelatina. Entonces esa gelatina de forma microscópica forma redes que tienen agujeritos. Entonces las proteínas de nuestro material genético empiezan a avanzar entre esos agujeritos. Ajá. Y regresamos acá para que les explique mejor esto. Nada más quería que tuvieran el panorama de que es una cama de electroforesis, porque también lo vamos a ver en la otra que es la PCR. Entonces, de forma microscópica, el gelecito se ve algo así, forma redes. Y entre estos agujeros va a pasar las proteínas del material genético. Aquí, mejor lo hago de otro color. Aquí van a ir pasando, van a haber proteínas más grandes y proteínas más chiquitas. Entonces se forma esa red que se llama polímero. Ahora bien, en una Western Blot, lo primero que se hace es una electroforesis. Vamos a tener acá nuestra camita, perdón, nuestro gel. Se agrega la muestra acá en los pocitos. Agregamos la muestra y las proteínas van avanzando hacia el polo positivo. Acá está el polo positivo, polo negativo. Pero esta redecita, este polímero que se forma es precisamente para eso. Las proteínas más grandes, como son agujeritos muy pequeños, se van a ir quedando atrás. Entonces, acá se van a ir quedando las proteínas más grandes. Y acá van a avanzar las proteínas más chiquitas porque van a lograr atravesar ese laberinto que se formó en el gel, en el polímero. Entonces, acá están las proteínas más pequeñas. Y esto nos indica que esas proteínas pesan menos y estas proteínas pesan más. Ahora bien, ¿cómo funciona la Western Blot? Se hace una electroforesis, ¿ok? Entonces acá se prende la fuente de poder, se agrega la muestra y nuestra proteína empieza a correr. Si se queda por acá, decimos que la proteína es muy pesada. Si llega hasta acá, la proteína es más pequeña. Y pues si se queda en medio, ahí más o menos podemos ir diciendo el tamaño de la muestra. Y bien, esta muestra tiene que ir marcada con algo que se llama buffer de corrida que tiene color. Y a simple vista en su gelecito van a alcanzar a ver unas líneas azulitas. Pero con esto no basta para hacer la Western Blot. Tenemos ya el gel. Ahora este gel se tiene que pasar a una membranita, que es como un papel. Y en ese papel no nos vamos a detener cómo se pasa porque es un poco complejo. Digamos que quedó así nuestra muestra. Acá quedaron de una muestra proteínas así. Y ahí más o menos las vamos a estar observando en el papel. Pero aquí no acaba la historia. Vamos a agregar a esta membranita un anticuerpo contra el antígeno que estamos buscando. Digamos que aquí era una prueba contra VIH. Entonces vamos a agregar a un antígeno que va contra proteínas de VIH, porque VIH es el ejemplo más
fácil para que comprendan esta prueba porque VIH tiene un buen de proteínas. Entonces, este anticuerpo va dirigido contra una proteína de VIH, este otro va contra otra proteína y este otro contra otra proteína. Todos estos van a ir marcados con un cromógeno, que otra vez va a ser la peroxidasa. ¿Sale? Entonces se agrega y si lo encuentran, va a cambiar de color. No se ve tan fácil, todavía le tienen que hacer unos rayos X. Entonces cambia de color. Ajá. Y ahora, ¿sí me entendieron bien cómo funciona la Western blot? Ahorita les enseño cómo se interpreta, pero ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿Sí me No, están todo bien. Ok. Entonces, ya que tenemos ahí nuestra prueba, ahora, ¿cómo se interpreta? Y esto es lo que les digo que me gusta mucho. Acá tenemos ya nuestra membranita que pasó por los rayos X. Todos los que están viendo aquí son nombres de parásitos, no se preocupen en no saberlos, solamente es un ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos un marcador que nos dice, ok, si tu prueba corrió aquí, 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 o sea, si se ven las bandas en este sitio o en este sitio, es positivo para tal enfermedad. Si se ven acá, es positivo para tal enfermedad. Por ejemplo, en el carril C, ay, me tapo por ahí la bandita del Zoom, pero bueno. En el carril C, si se dan cuenta, se quedó aquí en la H. Nada más se marcaron banditas de la H, acá no se ve nada. Las proteínas corrieron hasta acá porque tienen determinado peso. Recuerden, acá se depositó la muestra y corrieron así ¿y por qué llegaron hasta acá? Porque son más livianitas. Son más pequeñas, más bien. Entonces, acá nos dice, por ejemplo, el control C es positivo para un parásito que se llama hidatidosis. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí lo pusieron con H. Entonces nos dice, tus banditas se ven ahí, quiere decir que están al mismo nivel que las de hidatidosis, porque esta que están viendo aquí, que se ven muchas proteínas, es como una reglita que ya está ya está preestablecida por el laboratorio. Entonces, ustedes los ponen en su membranita y sirve como una regla. Dicen, ok, si corrió aquí, quiere decir una cosa. Si corrió acá, quiere decir otra cosa. Si corrió aquí y acá, quiere decir que a lo mejor tiene dos parásitos. Por ejemplo, creo que aquí había miren, el número F corrió en todas las C, prácticamente en todas, y ahí se ve una rayita en la H, entonces es positivo para cisticercosis y para hidatidosis. Ahora les puse esa porque creo que es la más ilustrativa, porque vienen los nombres y que vean cómo hay cómo corren diferente dependiendo del tipo de parásito que es. Pero lo que nos concierne ahora son los virus, ¿no? Así que aquí tenemos nuestra reglita. Esta de acá es nuestra reglita que ya nos entrega el laboratorio. Es una reglita que es positiva para VIH. Aquí nos dice todos los pesos de las proteínas de VIH. Ok, la proteína de VIH GP160 corre hasta acá porque está más pesada. La P18 hasta acá porque es más pequeña. Y el control negativo que siempre se pone para demostrar que la muestra no estaba contaminada. Acá tenemos la muestra de un paciente. Entonces, si se dan cuenta, sí coinciden las bandas que se formaron, por ejemplo. Acá en la GP160 hay bandas tanto para el control positivo, que sería nuestra reglita, como en el paciente. Para la GP110, para la P40, para la P34, para la P25. Entonces, si encontramos todas estas líneas, quiere decir que ese paciente en efecto está infectado de VIH. ¿Por qué? Porque sí se encontró en la muestra de donde ustedes se la hayan querido tomar, que suele ser de sangre, se encuentran estas proteínas que no existen en el humano. Este patrón en un humano sano no va a aparecer, probablemente no corra absolutamente nada. Entonces, así es como funciona la Western blot y así es como se interpreta. Ya por último, la inhibición de la hemaglutinación, que es útil para pacientes con influenza. El virus de la influenza es altamente hemaglutinante porque se forma un complejo antígeno-anticuerpo con la sangre. Entonces,
para usarlo como prueba diagnóstica, se impide que esta reacción se forme. Entonces, primero vamos a tener el coagulito, vamos a tener la muestra del paciente, le vamos a agregar el sustrato y se va a formar el coágulo. Y si impedimos esa reacción agregando un anticuerpo que se interfiera, o sea, en lugar de que los antígenos de influenza se unan con la sangre, le agregamos un anticuerpo sintético que va contra influenza y pues ya, no existe esa reacción de hemaglutinación. La sangre queda libre y no se forma el coagulito. Esta no es tan común o tan preguntable, si ustedes lo quieren ver así. Se las pongo para que jamás se les olvide que influenza tiene una alta capacidad hemaglutinante y que de hecho por ahí viene su nomenclatura. Pero ya lo veremos la siguiente semana. A ver, ¿cuántos faltan? Porque ya son las 7. Ok, yo creo que toman un descanso de 10 minutos. A ver, es que no alcanzo a ver la hora. A las 7:10 regresan porque todavía nos falta bastantito, pero tómense un descanso porque esta sí es muy importante que me entiendan muy bien y yo sé que ahorita a lo mejor ya están cansados. Entonces, descansen tantito y los dejo con musiquita. Regresamos 7:10, por favor. Chilling with those eyes, and she's loving with that body. I just know it. And he's holding her in his arms late at night. You know, I wish that I had Jesse's girl. I wish that I had Jesse's girl. Where can I find a woman like that? I'll play along with the charade. There doesn't seem to be a reason to change. You know, I feel so dirty when they start talking cute. I wanna tell her that I love her, but the point is probably moot. 'Cause she's watching him with those eyes, and she's loving him with that body. I just know it. And he's holding her in his arms late at night. You know, I wish that I had Jesse's girl. I wish that I had Jesse's girl. I've been here all night. Ariana. I've been here all day. Nicki Minaj. And boy, you got me walking side to side. I'm talking to you. See you standing over there with your body. Feeling like I wanna rock with your body. And we don't gotta think about nothing. I'm coming at you. 'Cause I know you got a bad reputation. Doesn't matter 'cause you give me temptation. And we don't gotta think about nothing. These friends keep talking way too much. Say I should give you
fresh type of flow. Wrist icicle, ride deck bicycle. Come true, yo. Get you this type of blow. If you wanna manage, I got a tricycle. All these bitches flows is my mini-me. Body smoking, so they call me Young Nicky Chimney. Rappers and they feelings, cause they feeling me. I give 0 fucks and I got 0 chillin' me. Kissing me, cop the blue box that say Tiffany. Curry with the shot, just tell them to call me Stephanie. Gun pop, then I make my gun pop. I'm the queen of rap, young Ariana Run Pop. These friends keep talking way too much. Say I should give them up. Can't hear them, no, cause I've been there all night. I've been there all day. And boy, got me side to side. I've been there all night. Been there all night. I've been there all day. Oh, baby. Boy, got me moving side to side. It's the new style with the fresh type of flow. Wrist icicle, ride deck bicycle. Come true, yo. Get you this type of blow. If you wanna manage, I got a tricycle. Hand me down the walking cane, hand me down my hat. Hurry now and don't be late, cause we ain't got time to chat. You and me, we're going out to catch the latest sounds. Guaranteed to blow your mind so high you won't come down. Hey, y'all, prepare yourself for the rubber band. Man, you've never heard a sound like the rubber band. Man, you're bound to lose control when the rubber band starts to jam. Oh, this dude is out of sight. Everything he does seems to come out right. Once I went to hear them play at a club outside of town. I was so surprised, I was hypnotized by the sound these cats put down. When I saw this short, fat guy stretch a band between his toes, hey, I laughed so hard cause the band got down when it finally reached his nose. Hey, y'all, prepare yourself for the rubber band. Whoa, you never heard a sound like the rubber band. Man, you're bound to lose control when the rubber band starts to jam. Got that rubber band up on his toes, and then he wriggled it up all around his nose. Guaranteed to blow your mind. Chicos, ya están ahí otra vez. ¿Sí me escuchan? Sí, Ok. Entonces, continuamos con los métodos moleculares. Tal vez ya no nos dé tiempo de ver lo último que es patogénesis viral, pero si no lo vemos la próxima semana ya en el curso, si todavía nos da tiempo, pues lo vemos ahorita. Es un tema corto, pero esto está muy, muy largo. Entonces, la PCR y la RT-PCR. Estos yo creo que son mis favoritos porque son los más ilustrativos, pero eso se los necesito explicar a pizarrón. Ahí vamos otra vez. Y ya estos y los cultivos ya son lo último. Bien, entonces primero vamos con la PCR, que por sus siglas significa reacción en cadena de la polimerasa.
Bien, esta solamente se puede hacer para material genético de doble cadena. O sea, el DNA. Ahí tenemos la doble cadenita. Aquí pongamos que era adenina. Ay, ¿por qué puse una de adenina, timina, citosina, guanina, timina, adenina, citosina. Y acá su complementaria que sería TAGCATG. Ok, entonces acá tenemos nuestro material genético que obtuvimos del paciente. Esta cadena que yo les puse aquí solamente es un fragmento, aunque sea una muestra muy chiquita, se obtiene una muestra gigantesca, bueno, una cadena gigantesca de material genético. Mm, Espérenme lo que consigo alargar esto. Bueno, ahí mejor. Entonces, ahorita nos vamos a centrar solamente en esta región. ¿Cuál es la utilidad de la PCR? Amplificar ese material genético. Para eso vamos a necesitar varias cosas. La enzima que se llama polimerasa, nucleótidos libres, que son timina, adenina, guanina y citosina, que andan ahí van a andar en forma libre en nuestra mezcla. Y el primer. Ahora vamos a ver cómo actúa. Tenemos nuestra doble cadenita de DNA, tenemos ahí la muestrita del paciente en un tubito y se mete en un aparato que se llama termociclador. En el termociclador, que es algo así, se parece como una impresora, si se lo quieren, si lo quieren visualizar. Entonces ahí se mete en la forma, no en cómo trabaja. Se mete la muestra del paciente, se mete el tubito y esta se eleva a 90 grados centígrados para que este DNA se desnaturalice. ¿Qué quiere decir que se desnaturalice? Que se va a separar la doble cadena. La vamos a poner hasta acá abajo para no revolver todo como es mi costumbre. Entonces, ahí vamos a tener nuestro DNA desnaturalizado. Ya se separaron esas dos cadenas. ¿Qué va a ocurrir ahora? Aquí es donde interviene el primer, que lo vamos a representar como un rectángulo. Este primer está dirigido a una región específica de nuestro DNA. Hay primers para hongos, para bacterias, para parásitos y obviamente para virus, pero van contra una región específica y si no la encuentran, pues no se van a unir. Obviamente son regiones más grandes de las que yo le puse aquí, porque por ejemplo una timina, citosina, guanina seguidas, pues cualquiera la puede tener. Entonces son secuencias un poco más grandes. El primer, que aquí sería adenina, guanina y citosina, va a encontrar a su complementaria. Les digo, esto es para fines prácticos, son cadenas mucho más grandes, los primers. Entonces ahí se van a unir y en la otra cadena no se queda sin hacer nada. Esta tendría la región del otro lado. Porque recuerden, acá tenemos el 5', 3'. Y acá sería 5', 3', porque es la complementaria. La complementaria está al revés. ¿Ok? Entonces acá tendríamos igual. Adenina. Ay, no. Es TCG. TCG. Ajá. Y acá el primer dice, ok, ya encontré a mi complementario. Adenina, guanina, citosina. Y se pega. Ahora bien, ¿qué ocurre en este punto? Ya está unido. Los primers, acá la temperatura ya bajó a 55 grados centígrados, lo suficiente para que el primer se una y que ya a este punto no se puede unir con su cadena complementaria. ¿Qué va a ocurrir aquí? Que aquí entra la que yo digo que es la protagonista de esta reacción, pues porque por algo se llama reacción en cadena de la polimerasa, que es como una manita. Ay, creo que ya no se está dibujando. No sé por qué ya no se está dibujando. Ahora déjenme, voy a dejar de compartir porque ya no ven lo que les... A lo mejor se le acabó la pila a su lápiz. No, o sea, sí está escribiendo, pero como que se trabó la pantalla. Porque sí se está dibujando, pero no sé qué pasó. Ahí va otra vez a ver si ya
ya ven lo que está ocurriendo. Pero bueno, si vieron ahí hasta, según yo sí se veía la doble cadena y cuando se unió el primer. Miren, ahí está. Esta cosita rosa es lo que ya no vieron. Esa sería la polimerasa, que se llama, el nombre completo es TAC polimerasa. TAC, así se escribe. Entonces, esta TAC polimerasa va a detectar, decir, ok, ya se unió el primer, es hora de hacer mi trabajo. Y la polimerasa avanza en sentido 5', 3' y va avanzando y esta va a unir más nucleótidos. Va a unir, acá sería una adenina, acá sería una timina, acá sería una guanina y la cadena sigue. ATG. Y va a unirlos porque recuerden, tenemos en la muestra del paciente, aquí lo que se metió en el termociclador, tenemos pues la muestra, el ADN que nos interesa amplificar. El primer que va dirigido a una región específica del ADN de un virus. Y los nucleótidos que están en forma libre, la timina, adenina, citosina y guanina. Y obviamente la TAC polimerasa, entonces aquí tenemos como un caldo, y en ese caldo están libres los nucleótidos. Y lo que hace la TAC polimerasa es ponerlos en su lugar. Acá la TAC polimerasa unió la adenina con su timina. La TAC polimerasa sigue avanzando, aquí puso una citosina y así sucesivamente. Todo lo que quedó acá atrás, porque la cadena obviamente no empezaba aquí. La cadena todavía continúa de su lado izquierdo, pero ese lado ya no se va a amplificar porque la TAC siempre va a ir de extremo 5', 3'. Entonces se hace la cadena y acá ya tendremos la cadena complementaria. ¿Sale? Y del otro lado, en nuestra otra hebra de ADN, va a ocurrir exactamente lo mismo. Obviamente no solo hay una TAC polimerasa, hay bastantes. Y se une y acá, por ejemplo, va a unir una adenina con su timina, una citosina con su guanina y así se va a ir la TAC polimerasa, siempre de extremo 5', 3'. Entonces crea otra cadena complementaria y esta de acá ya no la amplificó porque pues no hay no puede regresarse en sentido 5', va 5' a 3'. Y bien, a esto se le llamaría, esto concluiría cuando vuelve a bajar la temperatura a 30 y tantos grados, vamos a dejarlo a 30, y esta cadena de acá que se acaba de formar, todo esto que les estoy dibujando se los voy a hacer de otro color, todo esto es nuevo, lo que hizo la polimerasa. Y acá teníamos nuestra cadena nueva. Vuelve a bajar la temperatura y si recordarán lo que une a los nucleótidos son puentes de hidrógeno. Entonces se forman los puentes de hidrógeno y voy a borrar algunas cosas para no hacer tanto desastre. Ahí. Entonces, en lugar de una sola cadena de doble hélice, ahora tenemos dos cadenas de doble hélice. Ya tenemos dos cadenitas de ese material genético, ¿ok? Y así se verán amplificando cuando ya se cierran con su cadena complementaria que acaba de ser creada, decimos que terminó un ciclo y eso es por eso se llama termociclador. Entonces vuelve a empezar otro ciclo y estas cadenas que son nuevecitas se van a separar. Acá vamos a tener esta que es la original, digamos que esta fue la copia que va a ser más cortita y otra vez se vuelve a separar y ocurre el mismo proceso. Llega la TAC polimerasa acá y acá. Acá sería 5', 3' y acá 5', 3'. Y vuelve a sintetizar otra vez. Ya se unió el primer, ya todo. Ahora vamos a hacerlo de otro color. Esta es la nueva cadena del segundo ciclo. Y esta sería la cadena complementaria de la cadena que se acaba de formar. Y lo mismo va a ocurrir acá, nada más que ya no se los dibujo, pues para ya no hacer tanto desastre. Entonces esta de acá sería una cadena de doble hélice nueva. Esta también, que partió de una original, esta es completamente nueva.
Y en una hora se pueden obtener millones y millones de... Ay, no sé por qué me salió que sí estoy reproduciendo música, pero bueno. Entonces, en una hora se producen millones y millones de estas copias, así que viéndolo de forma esquemática en el tubito, iniciamos así. Esta sería la copia original. Y después de horas ya tenemos muchas. Acá teníamos, vamos a poner que esta se abrió. Vamos a hacerlo más grande. Ahí teníamos el tubito. Entonces, acá teníamos la original que se abrió. Ahí quedaron. Y después se unió con otra que se creó a partir de la polimerasa. Después se unió con otra, esta de acá. Y así se fueron formando millones y millones de copias. ¿Cómo vamos a decir que una PCR es positiva? Porque el primer sí se unió. Aquí lo vamos a cuantificar en una electroforesis. Si sí se marcan rayitas, ¿se acuerdan de lo de la cama de gelatinita? Si se ven gelatinas en esa cama de gelatina, cuando le conectan los electrodos y la fuente de poder, quiere decir que esa región sí amplificó, sí vemos una proteína que partió a partir del DNA que acabamos de amplificar. A esto se le llama amplificación. ¿Por qué? Pues porque se crearon nuevas copias y se hizo la cantidad de material genético más grande de la que teníamos. Y con esto podríamos hasta traer, decía con un nos le preguntamos a un profe de genética si con esto podríamos crear material genético de los dinosaurios con una muestra muy chiquita y dijo que sí. Nada más que las muestras que tienen, por ejemplo, de dinosaurios son muestras, muy degradadas, ADN muy degradado por el tiempo, entonces es un poco difícil, pero que de que se puede, se puede. Pero ya hay varias películas que demuestran que eso es una mala idea. Entonces, si se amplificó en una electroforesis, que es la camita que vimos, acá están los pocitos, se depositó aquí el ADN que ya amplificamos, y vamos a decir que sí amplificó cuando vemos acá, la línea puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá. No nos interesa, para fines de esta clase, si llegó acá o acá. Lo que nos interesa es ver si sí está la rayita y ahí comprobamos que sí se amplificó esa región. Después, para estudiarla mejor, podemos hacer la secuenciación de todo el genoma que obtuvimos aquí, porque recuerden, las cadenas son muy largas. Entonces se meten a una maquinita que es un secuenciador y ahí te da en un archivo parecido a Excel toda la cadena. Te dice si aquí había adenina, timina, citosina, guanina, te da toda la secuencia. Ajá. Y eso ya es más para fines de investigación, entonces no nos detenemos mucho ahí. Con que salga en el Western blot, en la electroforesis, y se ve estas rayitas, ya consideramos que sí se amplificó esa región. Si no, pues quiere decir que el primer, nos regresamos acá, este primer, pues no encontró la región que andaba buscando. A lo mejor esta era una muestra de un paciente con influenza, con el virus de la influenza. Y este primer a lo mejor era contra COVID-19. Entonces, el virus de la influenza a lo mejor no tenía la región que estaba buscando el primer de COVID-19. Y es por eso que aquí no se unió y jamás se amplificó nada, por más tiempo que lo dejaron en el termociclador. ¿Sale? ¿Alguna duda con PCR? ¿Quedó claro? Sí, todo claro. Bien, espero les haya gustado eso porque es como que de las pruebas más ilustrativas. Y si nos da tiempo, ahorita les enseño un video muy bonito y muy esquemático de cómo se ve cómo se ve la PCR. Ahora, déjenme busco algo. Tenemos a la RT-PCR, que esa básicamente es para virus de RNA. Ajá. Entonces los virus RNA no van a poder ser sintetizados por una polimerasa. Acá tenemos a nuestra cadenita de RNA, además de que solamente es una cadena. Entonces vamos a tener acá nuestra... espérenme, tenía anotado algo que les quería explicar, pero no lo encuentro. No importa. Entonces recuerden que en lugar de timina hay uracilus aquí.
Ay, ¿por qué escriben? Adenina, citosina, timina, adenina. Acá lo que vamos a necesitar en primera instancia, sí vamos a usar la polimerasa, pero primero necesitamos una transcriptasa inversa. Entonces acá tenemos el RNA y lo que necesitamos básicamente es pasarlo a ADN. Entonces con una transcriptasa inversa, que esta lee de 3' a 5', vamos a pasar esta información a DNA. Por ejemplo, aquí de adenina se abría una timina, de timina se abría una adenina, guanina, citosina, adenina y timina. Recuerden que en el DNA no hay uracilos, que es la U. Entonces, ya aquí esta reacción fue gracias a una transcriptasa inversa. Que esto ya una vez que entendieron PCR ya, hasta aquí dejamos esto porque la transcriptasa inversa hace lo mismo que la polimerasa, pero en sentido contrario, esta va de 3' a 5'. Acá tendremos 3', 5'. Y ya tenemos una cadena de DNA y después de esto, ya que tenemos esa cadenita de DNA, ahora sí se puede hacer la PCR normal con todo lo que acabamos de ver acá. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda con la RT-PCR? ¿Esa prueba sería el estándar de oro para VIH? No, la prueba estándar de oro para VIH es Western blot. Siempre, siempre va a ser Western blot. ¿Por qué? Porque las proteínas de... ¿Dónde está? Aquí está. Las proteínas de VIH tienen un peso muy específico, entonces es altamente sensible. Ya vieron, no voy a detener en este concepto, pero que es sensible quiere decir que si sale positivo, sí o sí, el paciente tiene VIH. ¿Por qué? Porque como les comento, VIH tiene proteínas, muchas proteínas con un peso bien definido y la reglita que les enseñé, si coinciden esos pesos con el del paciente, ya ese paciente tiene VIH. Sale de que se puede hacer PCR, se puede hacer PCR, pero no crean que es una prueba perfecta, es una prueba muy útil, pero tiene por ahí sus errores, en especial cuando los primers están degradados, o sea, se supone que van a regiones específicas, pero algunos ya como los tienen conservados de muchos años y son muy caros, cuestan miles de pesos, pues aún así los usan y no se unen a la región específica. Entonces hay algunos falsos negativos y falsos positivos. Sí, no hay de qué, Aaron. Entonces, regresamos a la presentación rápidamente. Y así se vería algo así. Una PCR positiva. Aquí está. Entonces, aquí diríamos que nuestra muestra sí amplificó porque sí avanzó a través del gel de electroforesis. Esto se ve a través, el gelecito se pone a través de luz ultravioleta y vemos esto. Esto no se ve a simple vista. Entonces, aquí vemos acá esta banda que nos indica que sí avanzó el DNA porque sí amplificó, acá también, acá también. Si no amplificó, si el primer jamás encontró su objetivo, no se va a ver nada. Por ejemplo, aquí se ve que había una muestra y pues no amplificó. ¿Por qué digo que había una muestra? Porque se ve aquí como una línea muy tenue, pero las líneas tenues que están hasta el final del carril es el primer. El primer lo tenemos que separar y siempre queda al final. Y por último, los cultivos de los virus. Acá no es tan simple como cultivar bacterias. De hecho, no hay prácticas de laboratorio de virus, nada más bien ven casos clínicos. En los cultivos celulares, pues como lo dice la palabra, se necesitan células vivas, entonces es muy difícil. Y tienen además condiciones como el pH, la temperatura y la humedad. Y la inoculación en huevos embrionados. Los huevos embrionados, pues es básicamente que todavía tienen al embrión del pollito ahí. Esto se hacía en embriología. No la inoculación, pero sí veíamos huevitos embrionados. Esta se usa más que nada para investigación, para obtener células vivas infectadas, pero no es apto para muchos virus. La ventaja es que es bajo costo y tiene un riesgo bajo de contaminación. Sin embargo, no es tan específica y podemos tener muchos falsos negativos, desgraciadamente. Bien.
Y hasta aquí ya la primera parte de generalidades. Sé que es bastante, pero espero lo hayan entendido bien porque así ya lo demás se les va a hacer súper fácil, de verdad. Si entienden esta parte, ya lo demás es pan comido, porque si no se van a estar regresando de, ay, ¿qué es una cápside? ¿Qué es una envoltura? ¿Qué es una Western blot? ¿No? Em, no creo que les pidan decir, ay, ¿cómo funciona una Western blot? A menos que su profe sí sea muy estricto. Pero les digo el fundamento, porque sí lo tienen que conocer, sí lo pide el programa, pero no porque sea preguntable, sino porque cuando vayamos avanzando en los temas, si no les digo esto, no me van a entender, y menos a sus profesores, si no se quedan en el curso, claro está. Bien, entonces, ¿tienen alguna duda de generalidades de Viro? No, todo bien, gracias. Profesor, no, gracias. Bien, entonces ya por último, el día de hoy vamos a ver virus en la célula. Espero que acabemos esta porque también está algo larga y tenemos media hora. Ya lo de patogénesis viral ya será propiamente del curso. Quería verlo hoy, pero este tema sí está muy largo. Bien, el virus en la célula. Primero vamos a ver cómo se replican dentro de nuestras células. Recuerden que necesitan nuestra maquinaria. Esto que están viendo aquí seguramente es un esquema de VIH. ¿Por qué? Pues porque todos estos pasos, VIH es el mejor virus para estudiar este tipo de cosas, porque se ven casi todos los pasos. Algunos virus se saltan algunos. Entonces, no olviden que la célula del hospedador nos está proporcionando la maquinaria necesaria para la síntesis y proteínas de los virus. Ellos no pueden solitos. Vamos a ver paso por paso. Tenemos la fase precoz en la que el virus nada más va a reconocer a la célula. Hay virus que tienen tropismo por ciertas células, como del sistema nervioso, de la piel, del aparato respiratorio. Tropismo es decir que les gustan esas células para invadir, tienen alta afinidad con ellas. Entonces las reconoce, atraviesa la membrana plasmática y se libera el genoma. Es lo que les decía. Acá entró la nucleocápside, entró el virus con su cápside acá. Y si hubiera traído envoltura, la envoltura no pasa, la envoltura siempre se queda fuera. La cápside entra, pero de inmediato sale el material genético y la cápside es expulsada por exocitosis. Después pues se libera el genoma, se libera la cubierta y hay algo que se llama periodo de eclipse. Es un periodo de latencia en donde el virus pierde el carácter infeccioso, o sea, se va adaptando a estar en un medio intracelular y deja de ser una estructura identificable, o sea que tenemos ahí el DNA o el RNA, el material genético en nuestra célula, pero no es tan fácil encontrarlo. Y aquí en esta fase nos sirven pruebas diagnósticas porque nada más no encontramos el material genético y además que probablemente no hayan síntomas. Y en la fase tardía ya tenemos la replicación del genoma, ya se produjeron bastantes copias de este material genético, se sintetizan macromoléculas o proteínas víricas, se ensambla en virus con su cápside y bueno, en el reconocimiento y adhesión a la célula diana, vamos a tener que hay unas proteínas que se llaman proteínas de fijación del virus y proteínas de anclaje viral que se abrevian como PAF. Estas proteínas van a interactuar con receptores de las células, son muy inteligentes, entonces van a decir, esta célula tiene receptores a lo mejor para señales, no sé, para aumentar AMP cíclico, ¿no? Entonces aprovechan esos receptores y se unen a la célula. Por ejemplo, aquí está este virus que lo puse como un rombo y su receptor en una célula humana también acá lo representé como un rombo. Entonces dice, ¿a cuál célula me voy? A esta tiene mejor un receptor que se acopla más a mí. Entonces se van y se pegan a ella y la invaden. ¿Ok? ¿Cuáles son los receptores? Pueden ser proteínas, carbohidratos, glucolípidos, glucoproteínas. De eso hay de abundancia en nuestras células. Y bueno, hay algo que se llama rango de hospedadores y esto quiere decir que no todas las células van a ser
candidatas a alojar al virus. Hay cierto rango, como bien dice aquí, en el cual el virus va a poder infectar, no infecta todas las células. Y pues están limitadas, ¿no? Las células hospedadoras definen el tropismo, o sea que nuestras células depende de qué receptores expresen, qué virus va a ser capaz de infectarlas. Un ejemplo es el Epstein-Barr. El Epstein-Barr invade linfocitos B y estos linfocitos B tienen un receptor CD3 y ese receptor CD3 está perfecto para reconocer el Epstein-Barr y que este se una a este receptor. Y bueno, lo que les decía de los virus sin envoltura, hay virus con envoltura. Los virus sin envoltura entran por endocitosis, por los receptores, y entra todo el virión completo, pero dentro se desintegra la cápside. Y el virus con envoltura se deja fuera porque se fusiona con nuestra membrana. Entonces, digamos que dejan pegada ahí su envoltura a nuestra célula y realmente eso no nos hace daño. Lo que nos hace daño, pues ya es cuando entra el virus con la nucleocápside o puede entrar directamente el genoma. Y bueno, así se ven ahí. No sé por qué ahí. Ajá. Ahí está. Entonces, aquí como pueden ver, este virus, digamos que esta era su envoltura, esta que está aquí, se pegó a nuestra membrana. Todo el cuadro que están viendo aquí sería una célula. Entonces aquí se pegó el virus y aquí dejó pegada su envoltura. Ajá, y va entrando acá en la penetración. Ya dejó la pérdida de su cobertura, después entran en transcripción y bueno, ahorita entramos a ese proceso. Pero hasta aquí quiero que vean cómo primero lo reconoce, entra, pierde su cápside, deja ahí su envoltura. Ajá, y vean, aquí se ve mejor. Este virus que están viendo aquí era un virus envuelto. Entonces esto azul que lo cubre era su envoltura y ahí la va dejando en nuestra membrana. Ajá, por eso también se representa de color azul. En la pérdida de la envoltura, se pierde la envoltura, pero antes de llegar a la replicación siempre se tiene que eliminar la cápside. ¿Ok? Entonces, en el virus de ADN se replican en el núcleo y los virus ARN se replican en el citoplasma. No hablemos ahorita de producción de proteínas, nada más de la replicación, de hacer más copias del DNA o bien del ARN. Y bueno, la síntesis de macromoléculas. Como les dije, hace ratito, las células que se convierten en productos funcionales, que son las proteínas, solamente van a ser los ARN mensajeros. Y pues se necesitan varias copias. ¿Por qué? Pues porque se está desarrollando mucho material genético. Entonces se necesita el mismo número de proteínas que el mismo número de material genético. Entonces la célula hospedadora presta la maquinaria, se fabrica el ARN mensajero. Tenemos algo que se llama productos genéticos tempranos, que son proteínas no estructurales y enzimas. Ay, perdónenme. ¿Qué sirven? Pues para ir ensamblando el virus. Y los productos víricos tardíos ya son proteínas estructurales que le dan forma y funcionalidad. Tenemos la transcripción, que es cuando formamos el ARN mensajero, mientras la ARN polimerasa 2, dependiente de ADN. Y la traducción es cuando formamos proteínas usando el ARN mensajero como plantilla, ¿ok? Recuerden, el ARN mensajero es la plantilla para formar proteínas. Y pues se forman proteínas de la cápside y el material genético como tal. Bien, el genoma de ADN está muy fácil, como ya les dije, como es el que más se parece a un ARN mensajero, pues se usa nada más una polimerasa de ADN y esta solo se encuentra en el núcleo, por eso se replican en el núcleo. Y bueno, finalmente el ARN mensajero se va a los ribosomas, se traduce y se convierte en proteínas. Ahora, el genoma de ARN, como ya les dije, ocurre en el citoplasma, tiene sus propias enzimas y acá tenemos lo que les explicaba hace rato que les dije lo del ARN positivo y negativo, así que no me voy a detener mucho. Solamente que el ARN positivo pues directamente se traduce, es el que más se parece a un ARN mensajero. Entonces directamente se puede ir a los ribosomas a sintetizar proteínas y no pasa por otro procedimiento. Mientras que el ARN de cadena negativa se tiene que transcribir a ARN mensajero.
o sea, a un patrón de ARN positivo. ¿Se acuerdan? El ARN negativo, para poder producir proteínas, se tiene que transformar en ARN de cadena positiva, gracias a una ARN polimerasa. Y los retrovirus, estos tienen ARN positivo que se transforma a ADN, por una transcriptasa inversa. Y ahorita vamos a ver en este esquema, precisamente, cómo funciona cada uno. Bueno, el ADN no tiene la mayor problema, se convierte en ARN mensajero y ya, se traduce a proteína. El ARN positivo, pues es prácticamente lo mismo que un ARN mensajero, entonces se convierte en proteína rápidamente en los ribosomas. Mientras que el ARN negativo se tiene que convertir a ARN mensajero y ya, se sintetizan las proteínas. Pero los retrovirus es una historia muy diferente. Se los voy a acercar, es este que está hasta abajo. Tenemos al retrovirus, que es un ARN positivo. Este ARN positivo se va a convertir en DNA y este DNA otra vez va a pasar a RNA mensajero, y cuando veamos VIH vamos a entender mejor cómo es que más bien por qué es que el virus hace esto y por qué es tan resistente al tratamiento y por qué no hay cura. Y ya, después se sintetizan las proteínas. Aquí me estoy yendo un poquito rápido porque ya explicamos lo de ARN positivo y negativo y eso es lo que me interesaba que supieran. El ensamblaje, acá ya se sintetizó todo lo que necesitábamos para el virión. Ya tenemos las proteínas de la cápside, el material genético y ahora tenemos las piezas dispersas y es como hacer un rompecabezas. Se rodea el genoma, tenemos el material genético y se rodea de las proteínas y ya se vuelve una entidad funcional. Y bueno, el sitio y mecanismo depende del lugar de replicación, si fue en el citoplasma o en el núcleo, y si es un virus desnudo con envoltura. Si es un virus con envoltura pasa por otro procedimiento. Y liberación se libera por gemación o por lisis o exocitosis. Cuando se libera por gemación es esto. Sería un virus con envoltura, agarra cachito de nuestra célula y esta, digamos que se vuelve a cerrar, pero se lleva un pedacito y aún así la célula no es destruida. Mientras que acá en lisis sí destruyó la célula y pues acá ya esta célula ya no tiene salvación. Se rompió, sale el virus y va a buscar una nueva célula hospedadora. Bien, ahora, a ver, déjenme ver que no me haya faltado nada acá. Ok, acá en las transcripciones, cuando se está haciendo ay, perdónenme, cuando se están traduciendo las proteínas. Ay, miren, y justo sí es un esquema de VIH, porque todos los que están viendo aquí en color morado son fármacos que sirven para combatir VIH. Pero bueno, entonces acá se sintetizan las proteínas, acá está replicándose el material genético y finalmente se forma el rompecabezas y sale acá un virus desnudo y acá un virus con envoltura. Ahora los cambios en la célula, ¿qué ocurre en nuestra célula? Hay algo que se llama efecto citopático. Estos son signos de infección en la célula enferma y cambia la morfología, ¿ok? Y no todos los virus tienen un efecto citopático, o sea que no cambian completamente, no todos cambian la morfología de la célula que infectaron. Tal vez la destruyan, pero no forman algún patrón en específico. Y esto puede ser por el síntesis de las macromoléculas, porque alteran nuestros lisosomas a liberar enzimas, porque alteran la membrana, porque aunque ya les dije, sí se puede volver a reparar nuestra membranita, por ejemplo, acá o acá cuando entra el virus, pero jamás vuelve a ser la misma por la fusión celular que tuvo el virus al momento de querer entrar o de querer salir. Y pues porque van aumentando cada vez más las partículas virales, entonces infectan a más células y el daño se hace cada vez más grande. Entonces, hay estos ejemplos. Por ejemplo, los cuerpos de Negri, que son estos de acá. Este que está señalando, espero si lo vean. Este aquí que parece un ojito, es característica de la infección de rabia y no hay otro virus que dé algo parecido. Estos que se llaman cuerpos de Finkelday
que nos indican infección por sarampión. Esto, la viruela, no le hagan mucho caso. Y los cuerpos de inclusión, que son como estos charquitos de citoplasma que tiene la célula por infección de dengue y chikungunya. Esta, de hecho, dengue y chikungunya, yo diría que es la clase más difícil. Bueno, no, a mí me gusta mucho darla. Pero el tema con el que más se confunden, porque dengue, chikungunya, fiebre amarilla, ébola, se parecen mucho. Entonces a ese podría decir que sí está difícil. Y ahora la variación en la genética viral. ¿Se acuerdan que las bacterias cambiaban información entre ellas? Algo así ocurre con los virus. Pero no es precisamente que ellos intercambien información, es más bien por procesos que diríamos que son coincidencia casi. Por ejemplo, en el error de las polimerasas, al momento que se están formando las proteínas, puede haber un error y ahí hay alguna variante genética de un virus. Y así es como ocurren las pandemias y las nuevas cepas. ¿Por qué? Porque se estaba replicando una proteína y por ahí la ARN polimerasa no hizo bien su trabajo y dio una nueva variante. Sigue siendo ese virus, pero tal vez a lo mejor en lugar de una adenina puso puso una guanina y se tradujo una proteína completamente diferente, que puede ser que el virus sea no funcional o que sea aún peor. ¿Y por qué ocurre esto? Porque no abordamos esto porque eso ya es de primer año, pero recordarán que el material genético DNA tiene como más vigilantes al momento de estarse replicando y eso lo vamos a ver muy bonito cuando veamos virus de papiloma humano. Pero los ARN no tienen mecanismos para comprar, decir, es como si fuera un supervisor que dice, ah, sí, la cadena se replicó bien, ¿no? Y eso sí existe en los DNA. Si no se replicó bien la cadena, suelen mandarlos a destruir y ya no existen. Sin embargo, los ARN no tienen como estos supervisores y por eso se da la tendencia a la mutación. Déjenme tomar un trago de agua porque ya no aguanto la garganta. Y la recombinación. Acá vamos a tener dos cepas diferentes que van a combinar su material genético. Entonces recombinan, este va a poner de su material y este también de su material y vamos a tener una nueva cepa que tiene material de la cepa A y de la cepa B. ¿Qué información tiene? Puede tener información de qué tipo de célula puede infectar, a qué antivirales son resistentes, con qué virus ha interactuado, entonces se van pasando información. Pero recuerden, estas no están vivas, entonces no son tan chismosas como las bacterias. Entonces la recombinación es cuando se intercambia material genético, tú me das de tu material, yo te doy de mi material y se crea una nueva cepa. El rearreglo es algo parecido a la recombinación, pero aquí son pedacitos. Aquí digamos que, por ejemplo acá, si se dan cuenta, es una nueva cepa, pero el material genético de la cepa B está individualizado de la cepa A. Ajá, aquí está, podemos distinguir perfectamente que esta es una cadena de la cepa B y la verde es una cadena de la cepa A. Sin embargo, en el rearreglo son pedacitos de material genético que se van a intercambiar y se forma una cadena híbrida. Ya no podemos diferenciar, ok, esta cadena solo es de la cepa A y esta es de la cepa B. No, ya están revueltos. Ajá. El rescate de marcador es cuando un virus activo adquiere material de un virus inactivo. Por ejemplo, el herpes zóster, por si no lo sabían, es la enfermedad como tal, herpes zóster, es el virus de la varicela inactivo. Nos contagiamos de varicela y siempre se quedan nuestras raíces nerviosas en la médula espinal. Y ahí se queda inactivo el virus para siempre. Spoiler de esa clase. Pero ahí lo vamos a tener para siempre y por alguna razón se mantiene inactivo. Ahí está, pero no nos causa enfermedad. Entonces puede que nos enfermemos de tal vez otro tipo de herpes, por ejemplo, herpes labial y ese virus, el nuevo herpes que acaba de entrar a nuestro cuerpo, dice, ay, aquí hay un virus, aquí hay un virus inactivo, vamos a agarrar tantito de su material genético para tener información de mi hospedador, ¿no? Para decir, ok, este ya se peleó con la respuesta inmune de esta persona, entonces vamos a agarrar de su información para ver cómo me voy a pelear yo.
Y la reactivación múltiple es cuando dos progenitores inactivos, acá serían dos virus inactivos, recombinan y se obtiene una nueva especie capaz de replicarse. Entonces acá tenemos a dos virus inactivos que intercambian material genético y ahora vamos a tener un virus que esté activo con información de sus dos progenitores. Entonces es una cosa bárbara y por esto surgen las pandemias. Y si quieren saber por qué dicen eso del murciélago y el COVID-19, puede que haya ocurrido, por ejemplo, un rearreglo, un rescate de marcador, por ejemplo, que venía un virus inactivo del murciélago y el paciente tenía coronavirus, porque el coronavirus, antes, si ustedes ven en el Murray, ahorita no tengo la nueva edición porque no la recomienda el departamento, pero si ustedes ven el Murray de la 8ª edición, coronavirus es un parrafito. Ajá. O sea, el coronavirus ya se conocía. Hay una nueva cepa que es la COVID-19. Pero realmente el coronavirus solo nos ocasionaba resfriado común. Entonces puede que el paciente 0 haya estado infectado de coronavirus, se comió al murciélago que traía material genético diferente, podría ser un virus activo o uno inactivo, y se formó una nueva cepa. ¿Por qué mecanismo? Todavía no se sabe. Pudo haber hecho recombinación, rearreglo, rescate de marcador. No se sabe cómo obtuvo esa información para pasar de ser el segundo agente más frecuente de resfriado común a dejarnos sin clases 2 años. Entonces, ¿a qué horas son? Bien, chicos, yo creo que aquí la vamos a dejar. Espero les haya gustado el repaso. Lo subiré a YouTube de forma pública. Ya de aquí en adelante, pues las clases van a ser privadas. Si gustan inscribirse al curso, me mandan mensajes. Supongo que todos están aquí porque están en el grupo de WhatsApp. Entonces, si les interesa inscribirse, me mandan mensajito. Fue un placer tenerlos aquí. Para futuras clases, si les es posible prender la cámara, se los agradecería mucho porque luego siento que hablo sola. Y entonces, si les es posible, si no, no hay problema. Yo sé que a muchos nos incomoda. Y además es fin de semana, ¿no? Entonces, aún así se agradece. ¿Qué más? Y mañana es el repaso de Bacter, que nada más van a hacer pruebas diagnósticas. No crean que nos vamos a aventar todo el temario, nada más les pedí en la generación que votaran y sabía que ese tema iba a ganar porque creo que nunca se los explican y van con miedo de eso. Entonces, ya les estaré mandando mensaje mañana. El de mañana es a las 5. Yo creo que ese solamente va a durar 1 hora porque está muy corto. ¿Qué más? Y bueno, ya la información ya se las pasé al grupo, los estuve spameando con eso. Ahorita se las vuelvo a mandar por si no la tienen, de cómo inscribirse, los costos, los horarios, etcétera. Entonces, espero que pues verlos el siguiente fin de semana, ya como mis alumnos oficiales, y pues que les vaya muy bien en su DEPA de Bacter. Entonces, si los veo mañana, no se me olvida nada. No, entonces si se me olvida algo, se los digo mañana. Así que fue mucho gusto en tenerlos aquí. Las presentaciones, les digo, ya serían pasárselas a los chicos que van a estar en el curso. Por ahí les encargo que no las pasen. Entonces, espero les haya gustado la clase, que hayan aprendido y pues si algo se les dificulta, vean el video las veces que sean necesarios. Esa es la ventaja de esta clase, porque si no entienden estos temas, les prometo que lo demás se hace muy complicado y van a tener que estar regresando de ahí, que es un nucleocápside, que es una envoltura, ¿ok? Entonces, mucho gusto, chicos. Aquí termina la clase de Viro. Descansen y nos vemos mañana. Bye. Muchas Gracias. gracias. Gracias, hasta luego.